la expansión de los think tanks. Parecería que se va frenando, ¿no?, la cantidad de think tanks que se establecen por año. En América Latina también parecería estar pasando algo similar. El propio McGann no da ninguna explicación demasiado definitiva sobre esto. Dice, puede ser que se haya llegado a una suerte de punto de equilibrio, ¿no? Puede ser que las transformaciones de las universidades, el hecho de que las universidades han empezado a ser M2, esté dejando poco espacio, ¿no?, para que se sigan estableciendo think tanks en el mundo, en fin. Segundo apunte que quería proponerles sobre lo que ha pasado con universidades y think tanks. Miren, hay universidades hay muchos mutantes. Cuando me puse a estudiar universidades y think tanks, encontré que hay transformaciones, no solo hay vínculos entre estas organizaciones. Hay mutaciones, hay mutantes, hay instituciones que se transforman, que nacieron como universidades y que se van transformando en centros al estilo de los think tanks. Eso pasa. Y también pasa lo contrario. Pasa que hay think tanks que de a poco van adquiriendo funciones de enseñanza y que se van transformando en universidades. Esto está pasando en todos lados. Por ejemplo, las universidades empiezan a hacer consultorías. Esto está muy estudiado en la literatura, como en el contexto de restricciones presupuestales muy severas, la década del 90 sobre todo, y antes, también la década del 80, las universidades tuvieron que salir a vender servicios, porque si no los universitarios ganaban 3 pesos. Entonces, empiezan a cumplir con el papel, a desempeñar las funciones más propias de los centros al estilo de los think tanks. Y se desarrolla extraordinariamente en las universidades el análisis de políticas públicas. El análisis de políticas públicas es, bueno, estudiemos las políticas públicas y veamos cuáles son sus defectos, cuáles son sus problemas y cómo podemos mejorar la calidad de las políticas. Esto, que tiene una enorme tradición en otras partes del mundo, empieza a pasar en nuestra región. Hay una expansión extraordinaria en los últimos años de los estudios sobre políticas públicas. Ahora, cuando las universidades se ponen a estudiar políticas públicas, cuando las universidades empiezan a pensar cómo hacer para mejorar las políticas públicas, las universidades también empiezan a ser M2. Es decir, a generar conocimiento que permite solucionar problemas específicos, en este caso de los que toman las decisiones, de los gobernantes, de los policymakers. Bueno, y también hay, como les decía, hay centros privados. En el estudio del caso argentino aparecen algunos ejemplos muy interesantes. Centros privados que se transforman, ¿no?, que nacen como think tanks y que se van transformando en universidades y que empiezan a jugar otro papel. Algunos datos sobre inversión en I+D y sus resultados en América Latina. Voy a mostrarles algunos grafiquitos muy sencillos, porque claro, quizás mirado así el panorama sea un poco menos desalentador que como lo mostraba José Joaquín, ¿no? Es decir, la serie lo que permite ver es que, bueno, quizás en los últimos años, a pesar de que seguimos extraordinariamente rezagados en términos comparados, a pesar de que seguimos fabricando pocas patentes, ¿no?, y que todavía el número de universidades dentro de las mejores del mundo es muy bajo, bueno, estamos haciendo en la región un esfuerzo importante para que haya, bueno, más conocimiento, para que se pueda producir más conocimiento científico. Bueno, el gasto en I+D en relación al PBI viene creciendo en la región, es la línea, la llegan a ver, la línea violeta, sobre todo ahora a comienzos del siglo XXI, en el marco de esta etapa extraordinaria de crecimiento económico que atraviesan nuestros países, el gasto en I+D viene creciendo, parece haber un poco más de conciencia en nuestra región en cuanto a la necesidad de apostar a esto. Pero estamos muy por debajo de Canadá, como pueden ver, o de España, o de Estados Unidos. En todo caso, estamos lejos, pero parece haber algunas señales alentadoras, sobre todo en esta primera década del siglo XXI. Bueno, también, ¿no?, estamos lejos, ¿no?, en el número de doctores, ¿no? Si se compara con Estados Unidos estamos lejísimos, si se compara con España
también, pero bueno, miren, hay como una pendiente allí, ¿no? Interesante, desde el principio del siglo XXI se viene incrementando el número de doctores que fabricamos en la región. Bueno, son señales como que vamos en la dirección correcta. Miren esta gráfica. Esta gráfica muestra las publicaciones latinoamericanas en Scopus, es decir, publicaciones latinoamericanas en revistas de ciencias sociales indexadas, y bueno, y hay un desarrollo realmente exponencial. Se ha multiplicado la investigación en ciencias sociales en América Latina de un modo extraordinario en los últimos 20 años, desde el principio de los 90 hasta ahora. Diría, datos alentadores, estamos lejos, pero estamos con el pie en el acelerador. Sintetizando, yo diría, sí, por un lado se avanza hacia el M1, porque en toda América Latina se fortalecen las disciplinas. Todos vemos, los que andamos por los pasillos de las universidades, vemos que se fortalece la economía, se fortalece la sociología, la antropología, la ciencia política, se fortalecen las disciplinas y van proliferando las revistas indexadas en la región, cada vez hay más revistas indexadas, ¿no? Y aumenta el número de publicaciones, como acabo de mostrar, pero también hay señales muy intensas de tránsito hacia el M2, señales muy intensas. La Universidad Latinoamericana, desde los viejos tiempos en que en tantos lados, sobre todo las universidades públicas, chocaban con la empresa, porque quizás formaban parte del proceso de transformación, en donde privilegiaban la alianza con los estudiantes, ¿no? Y no tanto con los empresarios. En la década de 50 o en la década de 60, las universidades públicas que cooperaban con los empresarios solían ser mal vistas, solían ser cuestionadas. Bueno, en las universidades de los últimos 20 años, acercarse al mundo de la empresa ha dejado de ser mala palabra y hay señales muy claras de avanzar en el sentido de la triple hélice, como señalaba José Joaquín. Hay señales muy claras de aproximación de las universidades a los policy makers, a los que toman las decisiones. En todas partes pasa esto. Los universitarios se acercan al Estado. También acá, no sé, quizá haya un sesgo normativo en lo que voy a decir, pero acá también me parece que hay un aprendizaje. Desde los viejos tiempos del enfrentamiento y la polarización, las universidades de la región parecen pasar a instancias de cooperación con los que toman las decisiones. Diría que el desarrollo de los think tanks en la región también es una señal del avance hacia el M2, hacia el avance de otra manera de producir ciencia. Y diría que hay también numerosas señales de cooperación, que ahora vamos a ver un poco más, entre instituciones, distintos tipos de instituciones y entre investigadores. Este punto es clave para Gibbons y los que hablan de la transformación de la producción de la ciencia en el mundo. Textualmente, miren lo que dice Gibbons y sus colaboradores. La modalidad 2 se caracteriza por A, un aumento del número de lugares en que puede crearse conocimiento. Está pasando en América Latina. Ya no se trata únicamente de las universidades del cuerpo docente, sino también de institutos no universitarios, centros de investigación, organismos públicos, laboratorios industriales, centros de estudio, consultoría, Está pasando. Esto es lo que está pasando. B, la vinculación de los lugares en una multitud de formas electrónicas, organizacionales, sociales, informales, mediante redes de comunicación en funcionamiento. Esto también está pasando y lo vamos a ver un poquitito más en profundidad, al menos para universidades y think tanks a continuación. ¿Qué modalidades de cooperación en este contexto quizá de tránsito hacia el M2? Aclaro, tránsito hacia el M2 en conflicto con el M1. Es uno de los puntos más importantes sobre el que quiero volver al final. Los conflictos entre los modos de producción de ciencia en América Latina son, voy a exagerar un poco, escandalosos, ¿no? Hay conflictos muy serios entre las dos maneras de producir ciencia.
que deberían ser superados. Modalidades de cooperación hay. Voy a ir una por una. La primera es obvia, pero es fundamental. Parece mentira, es obvia, pero es importantísima. Las universidades forman los recursos humanos que van a trabajar en los centros de pensamiento. Y los vínculos que se tejen en los tiempos de formación son fundamentales. Horacio, vos tenés seguramente muchos amigos, ¿no? Cuando vos estudiaste en Harvard y todo aquello, ¿no? Vos tenés muchos amigos trabajando seguramente en universidades, ¿no? ¿Cuánto facilita el que vos te hayas hecho amigo de toda esa gente en aquellas universidades donde vos estudiaste para que puedan construirse después proyectos de cooperación? Parece mentira, pero es así. Volvemos al inicio de los tiempos. El contacto personal, ¿no? No hay cooperación sin confianza interpersonal. Y no hay confianza interpersonal sin conocimiento, sin que la gente se conozca. Los lazos que se forman en la universidad facilitan mucho los vínculos de cooperación ulteriores. Pero además de esos vínculos personales, están las herramientas cognitivas. ¿Cómo vas a cooperar tú desde un think tank con las universidades si tenés lenguajes totalmente distintos? Si manejás paradigmas, teorías, métodos demasiado distintos. Si hay un lenguaje común, es más fácil cooperar. Y eso pasa. Segunda forma, quizás segunda instancia de cooperación, ¿no? Hay mucha circulación de documentos. Una de las buenas ideas que tuvieron quienes lideraron este proyecto es hacer un estudio webométrico que permite ver cómo circulan los documentos entre universidades y think tanks. ¿Cuántos links de universidades están colgadas en los think tanks y viceversa, ¿no? Quiere decir que se leen, circula información, hay cooperación. Vuelvo para atrás, ¿no? Vinculación de los lugares en una multitud de formas electrónicas. Esto tiene que ver con el M2. Esto tiene que ver con las nuevas formas de producción de conocimiento en la región. El estudio de Barrera y Matas, los dos colegas argentinos que hicieron esto, muestra, por ejemplo, que en los indicadores de impacto, cuánto impacta la producción científica, se destacan los peruanos. O, por ejemplo, muestra también que los documentos, el tipo de documentos que he leído en una organización también depende